Muy buenas tardes a todos. Soy José Luis Sanzana y quiero darles la bienvenida a los asistentes de este nuevo webinar denominado Primeros Pasos del Data Governance, conformando una oficina de gobierno de datos, que hemos organizado el Club de GeoLatam y Movistar Chile. En esta ocasión tendremos dos interesantes expositores, Darwin Cisterna, cofundador del Club de GeoLatam, y Karen Arenas, gerente de gobierno del dato en Movistar Chile. Darwin es ingeniero en informática de la Universidad Tecnológica de Chile, con 9 años de experiencia en el sector público e industria de las telecomunicaciones. Se ha desempeñado como jefe de operaciones en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, consultor de gobierno del dato y business analyst en la dirección de BI y Big Data en Telefónica Chile. Muchas gracias, Darwin, por aceptar esta invitación y puedes comenzar ya tu exposición. Buenas tardes, para mí es un agrado poder estar aquí. Les cuento que como Club de Geo empezamos a definir cuáles serían las charlas que daríamos durante el año. Pensamos que era bueno hablar de los primeros pasos del gobierno de datos, porque es el puntapié inicial para durante el año hablar de otros temas específicos y por eso pensamos que era buena opción partir con esto. Entonces, primeros pasos del gobierno de datos conformando una oficina de gobierno de datos. ¿Qué es el Club de Geo? El Club de Geo es simplemente una comunidad creada ¿con qué objetivo? Con el objetivo de crear los espacios de diálogo como este que estamos viviendo justamente ahora. Y crear esos espacios de diálogo, ¿para qué? Para que podamos compartir nuestras experiencias. O sea, en otras palabras, si tú eres un profesional de los datos, nos gustaría saber qué experiencias has tenido. Por ejemplo, si ya has trabajado en una implementación de gobierno, cómo te fue, si utilizaste alguna herramienta informática, cómo te fue, si utilizaste algún marco de trabajo y no te pareció tan bueno. En definitiva, cualquier experiencia que nos ayude a nuestro desarrollo personal y profesional. Y de hecho me gustaría que se guiaran también con una frase que creo que nos define bastante bien, que es: no somos dueños de la verdad, solo trabajamos en conjunto con ustedes, que son la comunidad, para promover las mejores prácticas del gobierno de datos o data governance. Ahora ya hablando del tema que nos convoca, ¿cómo es que comenzamos una oficina de gobierno de datos? ¿A raíz de qué nace el concepto de gobierno de datos? Bueno, muchas veces esto nace por problemas que los profesionales de los datos vivimos a diario. Problemas como ¿cuáles? Por ejemplo, no hay documentación, llegas a un nuevo trabajo, te quieres interiorizar en la información que hay o necesitas levantar un nuevo proceso y lamentablemente la respuesta que recibes es que no hay documentación, no hay diccionario, no existe nada. Todo eso se fue en la mente de la persona que lo hizo. O también entras a una reunión y te das cuenta, tú que trabajas en los datos, como tienes el dato ya en tu mente, que hay un par de inconsistencias con los números que están mostrando. Y basta con que tú levantes la mano y digas, oye, ese número no me cuadra, para que una reunión que tenía objetivo ser seguimiento, se transforme en prácticamente un debate de por qué se mide así o de tal manera el KPI. Y por supuesto se pierde mucho tiempo en esas reuniones. El otro problema al que nos enfrentamos es que o te solicitan un dato o tú solicitas un dato y lamentablemente para llegar a un resultado tienes que calcular de muchas fuentes. Y eso, obviamente, algo que te podía haber llevado quizás generar una query, un par de joins, se vuelve en algo más tedioso porque tienes que descargar información, cargarla en un repositorio y unificar información. Y muchas veces hay archivos volando por ahí, entonces se vuelve en algo muy complicado. ¿Qué pasa con los diferentes criterios para un mismo KPI? A veces las áreas también miden o definen los criterios pero sin pensar en la organización completa. Ese es uno de los problemas que se vive si no hay un gobierno. O sea, cada quien define su KPI y puede que incluso hasta le pongan el mismo nombre, pero los criterios por detrás son muy diferentes.
Otro problema es los famosos datos sucios en las bases de datos. Te das cuenta, si hay una base de datos a la que no se le hace mantención, que nadie la ha visto, que nadie la ha perfilado, entonces puede que te encuentres con campos nulos, puede que te encuentres que en un campo que tenía que venir una fecha, venga un varchar, venga un numérico, integer, dependiendo de la base que ocupes. También existen los procesos heredados de muchos años, esos procesos que existen, que hizo Pedrito o Menganito en algún momento de su vida, y esa persona se fue de la empresa, no dejó nada documentado, pero funciona, claro que funciona. El problema es cuando eso falla. Nadie conoce el origen, nadie conoce las reglas que hay entre medio en ese proceso, entonces se vuelve un dolor de cabeza interminable. Y por último, también debido a todos estos problemas, el Data Lake, concepto muy conocido en Big Data, comienza a oler a Pantano Lake. Bueno, si tú eres un profesional de los datos y has vivido uno de estos problemas o vives estos problemas a diario, entonces te puedo decir con toda seguridad de que tú necesitas más detalles de la información que existe en tu organización. De ahí que empieza a sonar el concepto de gobierno de datos. ¿Qué es gobierno de datos? Una definición bastante acertada es que es la capacidad de una organización para gestionar el conocimiento. Gestionar conocimiento. ¿Qué conocimiento? Muchas veces el que está en la mente de las personas. Otra, muy acertada también, es que es el conjunto de principios y prácticas que garantizan una alta calidad a través del ciclo de vida de los datos. Entonces, gestionar el conocimiento y este conjunto de principios y prácticas. ¿Pero por qué? ¿Por qué debes implementar gobierno de datos si tú tienes parte de estos problemas? Bueno, porque con gobierno de datos vas a lograr que la organización hable un lenguaje común. ¿Por qué? Porque si tu organización logra hablar un lenguaje común, lo más probable es que empieces a ahorrarte esos problemas con KPI, por ejemplo, el que hablábamos hace un rato. Cuando hay diferencias de medición de un KPI en distintas áreas, entonces el gobierno de datos logra que esas áreas se junten, conversen y puedan definir un mismo KPI para ambos, y si eso no es posible, entonces simplemente nómbralo de otra manera. Pero son cosas que a ti te van a ayudar a que la organización completa hable el mismo idioma. También tenemos una mejora en la accesibilidad de los datos. ¿Por qué? Porque vas a tener un mayor control, vas a poder proporcionar datos confiables de manera oportuna a todos los clientes que te lo soliciten, porque vas a ver los datos, los vas a tener mapeados. Lo otro es que vas a poder asegurar la calidad. Entonces, olvídate de los datos sucios y quizá vas a seguir teniendo datos que no están completos, pero los vas a tener detectados. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando te digan, oye, ¿puedo ocupar esta fuente? ¿Sabes qué? Creo que no es tan confiable. Ocupa esta otra, que si está certificada, y yo le doy la certificación de que está bien, porque ya pasó por calidad, ya la perfilo, tengo alertas. Entonces, es muy diferente a una base de datos que está por ahí botada y la ocupa alguien en algún proceso, pero ni siquiera le han medido calidad. Y por último, también vas a poder responder a las demandas actuales, tanto a nivel interno en tu organización como a nivel global, como lo es GDPR. Y si bien es cierto, algunos pueden decir, pero es que GDPR todavía no ha llegado a Latinoamérica, y es cierto, pero es solo cosa de tiempo. Entonces, en definitiva, ¿qué vas a lograr? En una simple frase, lograrás gestionar tu activo más importante. Ahora, ¿por dónde partimos? Bueno, y aquí vamos a partir con las recomendaciones que nosotros como Club de Geo pensamos que te podrían servir al momento de tener la idea de implementar una oficina de gobierno de datos. Bien, entonces, partamos. La primera recomendación
es contar con un sponsor importante dentro de la organización. ¿Por qué? Necesitas que el plan de implementación sea de una oficina de gobierno sea apoyado por un sponsor muy importante, porque hacer esto conlleva muchos cambios, como por ejemplo, definir nuevos roles, cambiar procedimientos. En definitiva, lo que vas a hacer es generar un plan de cambio cultural, que no es menor. Entonces, necesitarás de alguien que pueda facilitar dichos cambios. ¿Cuál es nuestra recomendación? Idealmente el sponsor debiera de ser el gerente general o en su defecto algún directivo. La idea de esto es que la implementación tenga un aval de peso para simplificar los grandes cambios que se vienen. Como segundo punto, nosotros pensamos que sería bueno definir dónde estará la oficina de gobiernos. O sea, ¿por qué? Debes definir en qué parte del organigrama deberá estar la oficina de gobierno, pero va a depender mucho del tipo de organización en la que estés. ¿Por qué? Hay varios modelos. Tenemos, por ejemplo, el modelo de gobierno que es centralizado, el distribuido, el autónomo. Y, por ejemplo, si pusiéramos esto en un ejemplo, en una empresa multinacional. El modelo centralizado, por ejemplo, en una empresa que tiene que centraliza todo en Estados Unidos. Bien, ahí está la oficina del gobierno, el modelo centralizado dice que va a estar ahí y va a controlar el resto de los países en donde está la empresa. ¿Qué hay del modelo distribuido? Para este mismo caso, ya no está solamente en Estados Unidos, sino que estará en cada país y tendrán el poder de definir reglas de gobierno en esa sucursal. Por último, el modelo autónomo habla, en este mismo ejemplo de la empresa multinacional, hace hincapié a que cada área de la empresa que está en cada país pueda tener su oficina de gobierno o su microoficina de gobierno para gestionar también de manera interna en el área. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Nosotros, en este caso, no descartamos ninguna opción, pero tú debes definirlo según el tipo de organización en la que te encuentras. Pero, ojo, toma en cuenta que es recomendable tener un punto de vista transversal. ¿Por qué? Porque vas a tener que aplicar cambios muy grandes. Entonces, esta transversalidad te va a ayudar a ver todo con una mirada más global. Por eso es que muchas organizaciones toman un modelo medio híbrido de estas opciones, que muchos se quedan con el sistema distribuido. Pero, vuelvo a insistir en lo mismo, no descartamos ninguno, tú debes definirlo. El punto 3, define qué pilares estratégicos apoyará el gobierno de datos. Bueno, la verdad es que a veces cuesta mucho que los directivos vean el valor de una implementación de gobierno. Por eso debes definir claramente qué pilares apoyarás con la implementación de la oficina de gobierno. Así también vas a poder dirigir los esfuerzos y generar valor. De esa manera, tu sponsor y el resto de la organización van a poder ver los beneficios de manera más real. Y obviamente, si ven los beneficios de manera más real, va a ser mucho más fácil que ellos te apoyen. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación? Define claramente los pilares, si son apoyados directa o indirectamente por la oficina de gobierno. Y debes trabajar en la planificación de tus esfuerzos para lograr, por ejemplo, cuando tengas que definir dominios de información, por qué parte puedes afectar al pilar. Entonces, ¿cuál es el punto 4? Analiza en qué situación se encuentra tu organización. ¿Por qué? Debes medir el nivel de madurez en el que se encuentra tu organización, porque de esa manera vas a tener claro cuál es el punto de partida y sabrás, por supuesto, qué puntos debes atacar en el camino a la implementación de la oficina de gobierno de datos. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación? Busca consultores externos para hacer esta medición. ¿Pero por qué? ¿Por qué consultores externos? Porque
uno mismo, o sea, cuando te dicen, oye, ¿qué defectos tienes? Hacer ese análisis cuesta. Por ende, uno mismo verse los problemas de su organización quizás no sea muy real. Por eso tienes que buscar una opinión externa y especialista que te diga realmente cuáles son tus falencias, en qué puedes trabajar para llegar a un nivel de madurez mucho más alto. Quinto punto. Y la verdad es que cuando hice la presentación, estuve pensando en esto y podía ser combinable con el punto anterior. Sí, puede ser, pero decidí separarlo porque hacer la retrospectiva del nivel de madurez es crucial. A veces pasa que los consultores externos hacen un estudio, se libera el informe y el informe queda archivado eternamente, quizás lo leen un par de personas, entonces no queremos que pase eso. Por eso lo separamos como punto y debes hacer la retrospectiva del nivel de madurez. ¿Qué quieres? ¿Leer solamente o meditar en lo que lees? Sin duda, en este caso, lo mejor es meditar. Entonces, de esta forma, tu equipo, tu equipo y o tu sponsor estarán claros y se podrán comprometer porque van a entender el papel tan importante que juegan en este cambio, en esta transformación. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Una vez que tengas el resultado de los especialistas, debes analizar dicho resultado con tu equipo, con tu sponsor y con los consultores externos para que todos tomen conciencia de la situación actual. Y te aseguro que en este análisis, en esta retrospectiva, vas a descubrir muchas cosas. Va a ser como verte en un espejo. Sexto punto, define el roadmap de implementación del programa de gobierno. Pero ¿por qué es tan importante definir un roadmap? Porque podrás llevar el control de tu implementación y, por supuesto, vas a evitar sorpresas negativas. Vas a saber si vas por el camino correcto o no. Tendrás claro qué tareas son bloqueantes y así también puedes definir el plan de acción. Por eso, nuestra recomendación es, primero que todo, es tener claro cuáles son los objetivos tanto a corto como a largo plazo. Recuerda que hay tareas que varían mucho dependiendo de la organización en la que estés y, por supuesto, la cantidad de personas que trabajan en la misma. Debes considerar los puntos vistos anteriormente. ¿A qué nos referimos con esto? Considera el nivel de madurez, considera los pilares a los que quieres apoyar. De esa manera también vas a poder hacer una planificación más acertada. Y por supuesto, piensa en cómo abordarás la gestión del cambio. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque comúnmente en las organizaciones hay resistencias al cambio. Entonces, ¿qué harás para que eso se minimice? ¿Cómo lo gestionarás? Date el tiempo y en tu roadmap piensa cómo puedes hacerlo. Quizás sesiones de acompañamiento. Bueno, ahí hay varias opciones. Séptimo, define cuál será el marco de trabajo referencial. Mire, y acá, sencillamente, esto te va a ayudar a cortar los tiempos. ¿Por qué? Hay muchas recomendaciones actualmente para manejar los datos. Entonces, por eso, estimados, no vuelvan a inventar la rueda. No vuelvan a inventar la rueda. Hay varios marcos de trabajo a los que te puedes acoger y sacar una guía muy valiosa. Por ejemplo, solo por nombrar algunos, está DAMA, que es uno de los más utilizados. Está el modelo de datos de IBM. También está el modelo de madurez de datos, o sea, DMM. Entonces, la idea es que tú puedas ver qué modelo o qué marco de trabajo referencial se acopla mejor a los objetivos que tú tienes. Así que, en serio, no vuelvas a inventar la rueda porque esto te va a quitar mucho, mucho tiempo. 8. Define roles internos de la Oficina de Gobierno de Datos. ¿Por qué? Para crear una oficina de gobierno de datos, primero que nada, es necesario tener roles especialistas que te ayuden a apalancar los objetivos. Aparte,
es que según los enfoques definidos anteriormente, como los pilares, el mismo nivel de madurez, vas a saber qué roles son los más urgentes de cubrir. ¿Cuál es nuestra recomendación? La recomendación sería definir los roles pensando en cada arista de la oficina de gobierno. Por ejemplo, metadatos, calidad, arquitectura, seguridad, etcétera, etcétera. Para tenerlos claros, apóyate obviamente en el marco referencial que escogiste en la etapa anterior. Por eso, no vuelvas a crear la rueda. Acógete a ese marco referencial y te va a ayudar a definir muchas cosas. Noveno, busca y justifica el equipo de gobierno de datos. ¿Por qué? Porque una vez que tengas claro qué especialistas necesitas y cuántos necesitas, entonces tienes que buscarlo. Levantar una oficina de gobierno no es fácil. Esto claramente no se puede hacer solo. Necesitas a la gente clave. Por eso es que el dibujo ahí hace referencia a dos piezas de ajedrez. Si yo tengo un caballo, claramente no puedo comer en diagonal. Entonces, necesitas buscar a las personas que realmente te van a apoyar o apalancar los objetivos que tú te has puesto anteriormente. Por eso nuestra recomendación es buscar en el mercado especialistas de cada área. Ahora, también es factible formar a personal interno. Claro, muchos lo hacen. Sin embargo, la recomendación es que verifica si eso es compatible con tu roadmap. ¿A qué nos referimos con esto? Es que si tú tienes tiempo como para preparar a este personal interno, entonces, dale, no hay problema. Pero si tu roadmap no te permite darte ese tiempo, entonces lo más probable es que tengas que salir a buscar a los especialistas. Bueno, la verdad es que hasta el punto 9 pensamos que sí es parte de los primeros pasos. Pero quisimos agregar dos puntos más, que es el 10 y el 11, porque pensamos que son puntos medulares en una implementación de gobierno de datos. ¿Cuál es el punto 10? Definir una política de datos para la compañía. Y la verdad es que aquí ya entramos ya en un camino derecho. Muchas veces, en este momento, cuando tú ya defines una política de datos para la compañía, la oficina de gobierno ya está conformada. Entonces, por eso ya pensamos que podrían ser unos puntos aparte, quizás no contar dentro de los primeros pasos, pero sí son medulares en una oficina de gobierno. ¿Por qué? Porque uno de los entregables más palpables de una oficina de gobierno son justamente las políticas, que son, en otras palabras, las reglas del juego. En este caso, imagina que eres el árbitro y tú defines qué se puede hacer o qué no se puede hacer con los datos. ¿Ok? Entonces, esto te va a ayudar a ordenar y alinear a la organización, por supuesto, en las buenas prácticas de datos que tú quieres llegar a implementar. ¿Cuál es nuestra recomendación? Define y escribe las políticas de datos junto a tu grupo de especialistas, porque ellos obviamente también te van a llegar a apoyar con su experiencia. Pero también hazla saber a la organización y esto súmalo a tu roadmap. Es súper importante que hagan la bajada de información al resto de la organización. Y algo también que quisimos resaltar bastante, de hecho lo iba a poner en amarillo, pero pensé que se iba a ver muy feo, es que el gobierno tiene que ser visto como una ayuda. Chicos, tiene que ser visto como un facilitador, no como un entorpecedor. Ojo con esto. Piensa en qué tan drástico serás en la definición de las políticas, porque de eso va a depender mucho que la organización te vea como un facilitador o como un entorpecedor. ¿Ok? Resaltamos harto ese punto. Y como último punto, busca a tus aliados dentro de la organización. ¿Por qué? Hay roles que se deben definir dentro de la organización y son claves. ¿Por qué? Porque ellos se van a convertir en tus embajadores. ¿Quiénes son? Los data owner, data steward, data manager.
Ellos te van a ayudar a definir, a cuidar, a mantener la gran cantidad de información que se encuentra en toda la organización. Por eso es que los embajadores te van a ayudar a que esto se haga realidad. Serán parte de la gestión del cambio de la organización. Así que es fundamental que busques a estos aliados del gobierno dentro del negocio. ¿Cuál es nuestra recomendación? Define los roles y búscalos. A esto súmale la cercanía que tienes que tener. De esa forma, ellos te verán como un aliado. Y por supuesto, si te ven como un aliado, te van a querer ayudar. Obviamente la búsqueda no es menor y claramente dependerá de la organización, cuán grande sea, porque eso también es la cantidad de tiempo que te va a llevar en definirlos y buscarlos. Así que esos, chicos, son 11 puntos los que nosotros como Club de Geo pensamos pueden ser clave al momento de levantar una oficina de gobierno. Así que me gustaría dejarlos con este mensaje final de un filósofo alemán que él dice, el cambio es la única cosa inmutable, o en otras palabras, el cambio es la única cosa que no cambia. Por eso, chicos, el cambio está, el cambio sucede, el cambio del tratamiento en los datos ya está pegando. El tema es si nosotros nos queremos sumar a ese cambio o no. Por eso es que nosotros también como Club de Geo hemos creado estas instancias para que todos vayamos, nos subamos al barco, ¿no es cierto?, del cambio. Así que eso, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y espero les sirva esto para, por si es que alguno tiene planes de, obviamente, implementar una oficina de gobierno. Así que ahora le doy el pase a mi buen amigo José Luis para que presente la siguiente parte. Adiós. Muchas gracias, Darwin, por esta interesante exposición donde pudimos conocer un poco más acerca de una visión teórica de cómo iniciar un área de gobierno de datos. Nuestra segunda exposición la dará Karen Arenas. Karen es ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Es magíster en Administración de Empresas y PMP certificada. Lleva 21 años en el grupo Telefónica, liderando áreas de desarrollo de software, pruebas y gestión de la demanda. Desde su llegada a Chile en el año 2016, ha liderado el área de Data Governance, de la cual es fundadora. Muchísimas gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación y puedes comenzar tu exposición. Muchas gracias, José Luis. Bueno, la idea de la presentación de hoy es, bueno, primero gracias por la invitación a darles esta presentación y a compartir lo que ha sido la experiencia que tenemos en Telefónica Chile con el área de gobierno de datos. Y la idea es básicamente contarles un poquito cómo ha sido nuestra experiencia un poco más en la práctica. ¿Okay? Algunas de las cosas que Darwin contó las hemos hecho, otras las hemos aprendido en el camino, un poco a los golpes. Y bueno, más o menos esto es lo que les traigo. Para que no me quiera avanzar la pantalla. Ahí está. Ok, esto es más o menos los puntos que vamos a abordar. Una introducción muy chiquitita a la empresa. Creo que Movistar es una empresa que todos ustedes conocen. La situación inicial en la que partimos cuando conformamos la oficina de gobierno en el año 2016, cuáles fueron los desafíos que se nos plantearon en esa oportunidad y cómo fuimos evolucionando dentro de la oficina de gobierno de datos. Finalmente voy a terminar contándoles cuáles han sido mi manera personal de ver las principales lecciones aprendidas que ha tenido el equipo y la visión que tenemos a largo plazo de cómo ir evolucionando. Telefónica, bueno, nosotros tenemos presencia en Chile desde el año 90, somos más conocidos por la marca comercial Movistar y vendemos servicios móviles fijos, banda ancha, televisión digital. Y básicamente esto es para que vean que tenemos una variedad importante de sistemas, por la variedad de servicios que prestamos, por la antigüedad de la compañía, hablamos de tener sistemas bastante heterogéneos, algunos muy antiguos, otros muy modernos, volúmenes de datos muy grandes, no solo por volúmenes de clientes, sino también por tráfico.
La data de tráfico que maneja una telco es bastante voluminosa y es parte también de lo que hay que gobernar. La situación inicial que yo encontré cuando llegué no solamente a Chile, sino a Telefónica Chile, en el año 2016, es que justamente en ese año la compañía se estaba planteando la meta de ser una compañía data-driven. Una compañía data-driven es aquella en la que todas sus decisiones no deben ser tanto por intuición o por feeling, o porque siempre lo hemos hecho así, o por experiencias de otros, sino porque lo que los datos te dicen. Para tú poder guiar tus decisiones en lo que los datos te dicen, tienes que poder confiar en tus datos. Tienen que tener un buen estado de salud. Pero la situación que teníamos en el año 2016 es que había muchísimos silos de información. La información no estaba toda en el mismo lugar. Había múltiples áreas generando informes manuales. Todas las direcciones de la compañía tenían un pequeño departamento de lo que nosotros llamamos la informática paralela, personas que tenían habilidades de sistemas, de hacer queries y de acceder a datos, más combinarlos con datos que encontraban por ahí, y armaban reportería manual, utilizando Excel en su mayoría. Mucha dependencia entre áreas, porque los informes manuales que preparaban no solamente eran fabricados por ellos mismos, sino que a su vez dependían de insumos que les daba el área de al lado. Si el de al lado se atrasa en el insumo, mi reporte sale tarde, el cierre de mes se atrasa, y al final todo se comienza a complicar por la manualidad y la dependencia. Había muchas cuadraturas manuales, o sea, al final de que salen todos los reportes hay que mirarlos, revisarlos, ver si la cosa quedó bien, si no hubo ningún error. Podías tener datos duplicados, números inconsistentes, KPIs inconsistentes de hecho. En reuniones de alta dirección había diferencias de números, dos áreas distintas llevaban el mismo KPI con valores diferentes. Y era común ver discusiones de pasillo de ella, ya va, ¿y de dónde sacó este dato? ¿Y de dónde lo tomas tú? Pero es que a mí me lo da fulano, yo lo tomo de este FTP, yo lo tomo de tal otra base. De alguna manera entender incluso de dónde proviene el dato era todo un desafío. Y por supuesto que lo que tú pensabas al ver toda esa situación era, oye, ¿por qué no consolidamos toda la información y la tenemos en un solo sitio? ¿Cómo es posible que cada quien tenga su versión del dato? Y así fue como se creó la Unidad de Gobierno del Dato, que nació a finales de abril, principios de mayo del año 2016. Entonces, para ese momento, el objetivo, y bueno, este objetivo la verdad ha ido evolucionando en el tiempo, podríamos decir, partimos con un objetivo, este es el objetivo actual que tenemos en la gerencia, que es administrar los datos como un activo organizacional, proporcionando un marco de trabajo que tenga principios, políticas, procesos, métricas y vigilancia, para lograr asegurar la integridad, la consistencia y la calidad de los datos o de los activos de información, pero también un entendimiento común, que todo el mundo entienda el dato de la misma manera, que le llame por el mismo nombre, tener fuentes oficiales de información, no silos, y garantizar la seguridad y privacidad del dato y su uso efectivo. Y si se ponen a ver todas las palabritas que están en negritas, son un montón de cosas las que quiere lograr un área de gobierno del dato. Cada una de esas palabritas tiene un montón de trabajo detrás. Y no se gana de un día para otro, ni de un año para otro. Son años de trabajo para ir acercándote a ese objetivo. La misión que nosotros tenemos como más tangible es poder tener autoservicio. Es decir, si bien no queremos múltiples áreas generando reportería en Excel, tampoco queremos una fila interminable de personas pidiéndonos a nosotros los reportes, porque nos vamos a volver un cuello de botella y no queremos ese tipo de dependencias. Entonces, lo que queremos es que todos puedan servirse de los datos, pero de datos que estén centralizados y en los que puedan confiar, de manera que no haya inconsistencias de número ni diferencias de entendimiento. Entonces, buscamos autoservicio a través de la democratización de los datos para la toma de decisiones en base a una única verdad. ¿Okay? Estos son siguen siendo, digamos, las dos cosas que nos guían en nuestro quehacer. Los desafíos que se plantearon en el año 2016 era tener información de gestión de negocio disponible ante un inminente cambio de sistema que se estaba haciendo en la compañía. Estábamos cambiando todo nuestro sistema de la móvil por un sistema nuevo.
Eso implicaba migrar a todos los clientes a otra base de datos, con otras reglas de negocio, con otras pantallas, con otros usuarios, con otros procesos, con todo diferente. Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Bueno, garantizar que cuando los usuarios fueran migrando, los clientes, al sistema nuevo, pudiéramos tener métricas, KPIs, información disponible y que no tuviera los mismos problemas que teníamos en el sistema antiguo. Entonces, emprendimos un proyecto al que le llamamos Key Factor de información. Y ese proyecto consistía en ordenar los datos que estaban asociados al mundo móvil. Y eso fue lo que nos tomó buena parte del año 2016, de hecho. Otro desafío que había ese año era reducir esos hilos de información y la duplicidad de esfuerzo, tener más confianza en los datos y en los indicadores. Y en paralelo, queríamos además entrar en el mundo Big Data. Entonces, ese mismo año compramos nuestras primeras máquinas para armar un clúster de Big Data en Hortonworks y queríamos hacer unos modelos analíticos bien buenos que apoyaran la estrategia de negocio y por lo tanto queríamos que ese Data Lake nuevito que estábamos armando naciera como debía nacer, ordenado. ¿Ok? La verdad es que era un desafío gigantesco y todas esas cosas no se podían hacer en un año. Entonces ahora les cuento cómo nos fue en ese primer año. Ese primer año que iniciamos, cuando a mí me contratan, yo tenía cero experiencia en gobierno, no sabía ni lo que era eso. De hecho, gobierno del dato estaba en marketing, yo tenía 17 años trabajando en TI. Yo decía, ¿qué hago yo en marketing? Más o menos. No, que gobierno de datos requiere habilidades técnicas. Ah, bien. ¿Y qué gobierno del dato? Comencé a averiguar qué era gobierno del dato, ni siquiera en internet había información de lo que era gobierno del dato. Recurrimos a consultoría externa, donde nos dijeran, oye, ¿por dónde empezar? Y basados en esa consultoría externa, comenzamos con varias cosas clave, que parecen bastante básicas, pero que son importantes hacer al principio, como primero conformar un equipo de trabajo y saber qué hace cada uno. Ese equipo de trabajo primero fue mixto porque yo tenía 2 personas en el equipo nada más. Y lo complementamos con personal de un proveedor. Definimos los dominios de información de la compañía, que era como si yo tuviera que agrupar los datos en conjuntos de cosas comunes, ¿cómo los agruparía? Y esos serían los dominios de información. Esos dominios de información nos servían para estructurar la manera de trabajar, para identificar owners, ¿sí? Más o menos quién es el dueño de las ventas. Ah, bueno, hay un dominio de información que es de ventas, ¿sí? Creamos un modelo de trabajo, definimos roles, todos esos roles que hablaban en las preguntas anteriores, el data owner, el data manager, el steward. Definimos también roles internos dentro del equipo. Y dijimos, ¿qué queremos hacer en el equipo? Ah, bueno, metadatos, calidad. Ok. Definimos todos esos roles dentro de nuestra área y también en las áreas de la compañía. Y arrancamos con este proyecto Key Factor de información que quería tener ordenadita la data del mundo móvil del sistema nuevo. En eso se nos fue el año 2016. Yo creo que fue un año bueno y un punto clave de ese primer año fue el apoyo ejecutivo que tuvimos desde el día 1. Nosotros desde el día 1 íbamos una vez al mes o máximo mes de por medio a rendirle cuentas a nuestro gerente general de cómo iba evolucionando el gobierno. Y eso nos ayudó muchísimo porque nos dio visibilidad de la organización. Todos los directores de la compañía sabían que era el gobierno del dato, comenzaron a familiarizarse con esos términos de dominio de información, data owner, etc. Después al año siguiente, fíjense que aquí esto no empezó ni siquiera en enero, empezó en mayo. Ya año 2017-2018 se puede considerar que fueron años de evolución. Ahí conformamos un equipo 100% telefónica, ya no teníamos personal prestado, digamos, en el equipo, y comenzamos con muchos planes de comunicación. Y esos planes de comunicación consistían en hacer workshops, hacer videos, los poníamos en los pasillos, en los televisores, en la intranet, y hacíamos reuniones presenciales donde invitábamos a esos aliados que queríamos en el negocio, a esas personas que más saben de datos, a esas personas que tal vez podían sentirse intimidadas porque llegó una nueva área de gobierno y a lo mejor ellos se iban a quedar sin trabajo, porque lo que ellos habían hecho toda la vida de hacer su reporte manual a lo mejor ya no iba a ser necesario. Habían ese tipo de temores. Y la idea es convertirlos en los aliados. ¿Por qué? Porque gente que sepa de datos siempre se va a necesitar en la compañía.
Y el área de gobierno de datos no es un área que vaya a sustituir esa labor. Lo que va a hacer es facilitarla, ponerle orden al dato para que ese trabajo sea más eficiente y sea más provechoso y no tenga inconsistencias. Entonces, ese plan de comunicación, hicimos varias sesiones, nos apoyamos en el área de comunicaciones de la compañía y nos dimos a conocer un poco más. Consolidamos ese Data Warehouse gobernado de ese proyecto móvil que inició el año anterior. Todo el mundo comenzó a utilizarlo, a entender lo que significaban esos tablones que diseñamos en conjunto con las áreas. Implantamos también un proyecto de visualización con una herramienta corporativa. Comenzamos a capacitar a las personas para que esos datos gobernados ellos pudieran no verlos nada más con sentencias SQL, sino también hacer dashboards y visualizarlos. Y además hicimos planes de formación continua para esa democratización de datos, tanto del mundo de SQL como del mundo de visualización. Cuando terminó el año 2018, estábamos en una situación como esta. Teníamos apoyo ejecutivo, era bueno, teníamos un equipo de gobierno conformado, stakeholders definidos, una herramienta de visualización consolidada, entendimiento de los fundamentos de gobierno del dato por parte de toda la compañía, un data warehouse gobernado parcialmente, ¿sí? No estaba toda la data de la compañía, pero todavía faltaba confianza en los datos, había cosas que la gente no se creía, lo revisaba 50 veces, solamente se confiaba en la data de ese proyecto Keyfactor, la data móvil, la data de las demás líneas de negocio no estaba gobernada. Y el Data Lake, lamentablemente no tuvimos capacidad para hacer nada con el Data Lake. Entonces nuestro mundo Big Data no nació ordenadito como queríamos. Esto es finales de 2018. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos a continuación? Comenzando el año 2019, hicimos un assessment de madurez de gobierno del dato, nuevamente con apoyo externo, y nos hicieron una evaluación en todas esas áreas que se ven aquí, y la verdad es que salimos bastante mal, porque de una escala del 0 al 5, donde se evalúan las prácticas de data management, porque esto es más amplio que gobierno de datos, y es data management, estaba basado en el framework de DAMA. ¿Ok? DAMA son las iniciales de Data Management, es un organismo internacional que yo siempre lo comparo, digo que es como el PMI para proyectos, pero para Data Management. Y Dama dice que tienes que trabajar en todas estas prácticas. Y nos midieron estas prácticas y la verdad es que la mayoría de las prácticas no superaban el 2. Y el 2 es que la práctica existe y es repetible, pero no tiene ningún tipo de medición cuantitativa, ni tiene mejores prácticas, ni está optimizada. Y en el mejor de los casos salimos repetibles. Había muchas cosas que estaban en nivel inicial o incluso ausentes. Pero es importante saber contra qué te vas a comparar y cuáles son las brechas que quieres trabajar. Además, no podíamos abordar todas esas prácticas al mismo tiempo. Entonces, decidimos comenzar a trabajar en el framework de DAMA, que tiene todas estas prácticas. De hecho, el equipo empezó a estudiar DAMA, yo saqué la certificación de DAMA y dijimos, vamos a enfocarnos en 4 cosas. En gobierno, que es la práctica central, que es la que orquesta todas las demás. En arquitectura, en calidad y en metadatos. En esas 4. Y hay un montón de otras cosas, seguridad, interoperabilidad, manejo de contenido, datos de referencia, MDM, esas cosas las dejamos para después, porque no podemos enfocarnos en tantas cosas al mismo tiempo. Después de eso, hicimos una reestructuración del equipo de trabajo, porque cuando nosotros partimos, teníamos un equipo de trabajo que estaba organizado más o menos así. Teníamos a la mayoría de la gente enfocada en labores de business analyst. Un business analyst es una persona que entiende las necesidades del negocio, que captura la demanda, que entiende la necesidad, la traduce al aspecto técnico, lidera proyectos de datos, ¿sí? Pero al final se le va la vida ejecutando proyectos. ¿Y el gobierno? ¿Cuánto se le dedicaba al gobierno? Bueno, el 50% de una persona para arquitectura, el 50% de una persona para calidad, para metadatos y para privacidad. Entonces, al final, como ven, la dedicación a las prácticas en las que nos queremos enfocar es mínima. Lo que hicimos fue un cambio organizativo dentro del área, donde los business analysts, que son una función imprescindible en la compañía, pasaron a un área fuera de gobierno, a una gerencia hermanita de nosotros, y repotenciamos el equipo.
donde tenemos ahora más gente en cada una de las cosas en las que nos queremos enfocar. Eso ocurrió el año pasado, a mediados del año pasado. Y las cosas que se lograron en el año 2019, bueno, hicimos el assessment, redefinimos la estructura, formamos a la gente, hicimos planes de comunicación internos, incluso dentro de nuestra propia área, porque teníamos que fortalecer esas 4 prácticas de gobierno, de Dama en realidad. A nivel de proceso, redactamos por primera vez nuestras primeras políticas y procesos, redactamos una política de gobierno y comenzamos a redactar, todavía están en evolución, las políticas de arquitectura, calidad y metadatos. Definimos una metodología de trabajo para los proyectos de datos y los proyectos analíticos, que no se trabajan de la misma manera, pero los proyectos analíticos no pueden salir bien si no tienes una data limpia y confiable y ordenada y entendible de la cual partir. Entonces la verdad es que el analítico necesita al proyecto de datos. Y comenzamos a usar el framework de Dama. Y a nivel tecnológico, compramos una herramienta tecnológica para apoyar esas prácticas, nos capacitamos en ella, armamos un modelo de llegada de nuestra arquitectura, donde involucramos ya a este data lake que teníamos abandonadito al mundo de Big Data, y hicimos un framework de trabajo para Big Data. La situación actual entonces es esta. Tenemos nuestra herramienta de gobierno, la adoptamos, tenemos una forma de trabajo, ya tenemos algunos KPIs, más confianza en los datos, el Data Lake está en proceso de gobierno y estamos haciendo un manejo del cambio y transformación cultural. Ahora, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas hasta ahora? Hasta ahora, según yo, estas son las lecciones aprendidas según Karen, no están en ningún libro y no necesariamente todos van a tener las mismas lecciones aprendidas. Pero en Telefónica, el área de gobierno, nosotros hemos descubierto que tiene que estar compenetrada con las áreas técnicas y con las áreas de negocio. Somos aliados. Y además, otro punto súper importante es que la estrategia de gobierno es la estrategia de negocio. No puede estar divorciada. Si nosotros armamos un área de gobierno de datos totalmente separada del negocio, que únicamente escribe la ley y vela porque se cumpla, pero no se mete para nada en la ejecución, que eso fue lo que nos vendieron al principio, y eso puede que sea lo que dice incluso el libro de Dama, en la práctica no nos ha funcionado. ¿Por qué no nos ha funcionado? Porque si tú no vives lo que es la ejecución del proyecto, si tú no vives lo que es hacer calidad, si tú no vives lo que es escribir un metadato, malamente puedes exigirle a otro que lo haga, nunca lo has hecho tú. Entonces, lo que nos ha resultado es meternos nosotros de la mano con el proyecto, a armar los metadatos con ellos, a diseñar la arquitectura con ellos, a hacer la calidad por ellos incluso, y después explicarles qué es calidad. Porque es muy fácil que la gente en el pasillo diga, los datos no tienen calidad. Ah, ya. ¿Y qué es un dato de calidad? Todos te van a responder algo distinto. Uno te va a decir, bueno, un dato de calidad es que no tenga nulos. No, bueno, que el root tenga el formato. No, bueno, que la dirección esté completa. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en lo que es calidad. Entonces, hay que llevar de la mano a ese dueño del dato, que además tiene que responsabilizarse por la calidad del dato, definir qué es calidad para ambos, perfilarlo, monitorearlo, remediarlo si está malo, ir viendo cómo es la evolución de la calidad. Entonces, esa ejecución de las tareas que tienen que ver con la salud del dato, la estamos haciendo nosotros de la mano con los proyectos de negocio. Y si el proyecto de negocio es exitoso, se le va a dar mucho valor, mucho más valor al aporte que gobierno hace a la compañía, que si tú haces gobierno por hacer gobierno. Porque si no, resulta un trabajo como muy teórico. Esa sería mi reflexión. Ahora, los datos son lo básico. Hay que ocuparse de ellos antes de profundizar en las miles de formas de sacarle provecho. Suena muy tentador caer en la tecnología porque es la tecnología que está de moda. Es que yo quiero hacer esto en tal lenguaje de programación. Es que yo quiero usar esta plataforma que es la mejor. Es que quiero hacer upgrade a la última versión de Cloudera. Pero oye, si no tienes una forma estructurada de trabajar y no tienes un dato que sirva para algo, ¿qué modelo analítico y qué machine learning y qué inteligencia artificial te va a dar un buen resultado? Si el dato no es de calidad, el resultado no va a ser de calidad. Entonces,
hay que centrarse primero en lo primero. Y después podemos ir viendo cómo buscamos formas más sofisticadas de explotar ese activo, que al final el dato es un activo. Pero como es un activo hay que cuidarlo. La próxima lección aprendida es que los datos son transversales, por lo tanto hay que sacarlos de los silos y hay que colocarlo en un sitio donde todo hable con todo, porque al final todo está relacionado y eso es parte de la dificultad de apoyar a todos los proyectos, que al final nos ha pasado que nos damos cuenta que todos los proyectos usan cosas en común y si los equipos de proyecto no se hablan entre sí, al final terminan duplicando datos y volviendo a construir silos. La parte más difícil, indudablemente, es la interacción con las personas. ¿Por qué? Por esas resistencias al cambio, por el trabajo en equipo, por entender hasta dónde llega tu rol y dónde empieza el mío. Cuando ese tipo de cosas no están claras, empiezan problemas dentro de los equipos. Entonces hay que tener mucho foco en que la comunicación sea transparente, en que los roles estén claros. Y es un trabajo de hormiguita, repetir una y otra vez por qué hacemos lo que hacemos y cómo nos ayudamos unos a otros. Lo otro es que en el data management hay que buscar el balance entre lo urgente y lo importante. Si somos muy puristas y queremos hacerlo todo perfecto y gobernado y documentado y con calidad de 100, no vamos a terminar nunca ningún proyecto. Entonces tenemos que saber llegar a un buen equilibrio en el que no vamos a permitir que todo se haga a la rápida y mal hecho, porque después no va a haber tiempo de repetirlo. Pero tampoco busquemos la perfección, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, si tratas de buscarlo muy perfecto, al final van a decir, es que el gobierno es una burocracia, no sirve. Entonces, encontrar ese balance es también muy importante. Y, por supuesto, es vital el manejo del cambio organizacional, tanto dentro como fuera del área de gobierno. Incluso las áreas internas, las más técnicas que trabajan con nosotros todos los días, requieren un manejo del cambio y un entendimiento de lo que significa cada rol de gobierno de datos. Y por último, un roadmap versión Karen también. Son las cosas que yo creo que hay que cumplir para poder llegar o al menos acercarnos mucho a lo que llamamos una cultura data-driven. Para nosotros decir que estamos en el sentido correcto de una cultura data-driven, tenemos que tener un inventario, y el completo lo puse entre comillas, completo de activos, definiciones, taxonomías y linajes. ¿Y por qué ese completo es entre comillas? Porque nunca va a estar completo. Porque ese inventario cambia todos los días, porque va creciendo en el tiempo, porque es súper dinámico. Es un desafío que tenemos que buscar cómo abordar. Es importante tener un inventario, pero tampoco te frustres por el hecho de que nunca lo vas a terminar, porque es verdad, nunca lo vas a terminar. Por otro lado, una arquitectura integrada, adoptar las herramientas de las que hayas decidido apoyarte, operacionalizar procesos alineando arquitectura, metadatos y calidad, políticas de arquitectura para que toda la gente haga las cosas como dijimos que las íbamos a hacer, que sean escalables, que sean entendidas por nuevos data engineers que lleguen a la compañía. Integrar la metadata operativa y la calidad de datos es algo que yo veo un poquito más adelante en el camino, pero hay que hacerlo, porque una de las dimensiones de la calidad es que los datos lleguen oportunamente a esos repositorios donde los consolidamos. Entonces, al final, el metadato operativo, el que te sirve para saber cada cuánto tiempo se refresca esta fuente y ese tipo de cosas, al final está muy interrelacionado con la calidad del dato. Porque si hubo un ETL que no corrió, un proceso que no se ejecutó anoche, ese log que yo voy a revisar para ver qué no ocurrió es metadata operativa. Pero a su vez repercute en que para el usuario final eso es un dato de mala calidad. ¿Por qué? Bueno, porque no está cuando yo lo necesito. ¿Sí? Entonces está bien interrelacionado esos dos mundos. Tener métricas más avanzadas, adoptar un lenguaje común, privacidad y cumplimiento de toda la normativa, como la GDPR que mencionaba Darwin, reducción de costos operacionales, porque al final de todo esto no solamente tenemos mejores datos, sino que además somos más eficientes, no duplicamos ni espacio, ni esfuerzo, ni reportes. Calidad
como responsabilidad de todos. Esto lo puse bien al final, no porque no sea importante, sino porque esto cuesta mucho. Cuesta mucho que la gente deje de echarle la culpa a otro porque la calidad del dato es mala. Todos aportamos en la calidad del dato y, por lo tanto, todos podemos participar activamente en las remediaciones de calidad. Identificar proactivamente nuevos stakeholders también y lineamientos adoptados por toda la organización. Si nosotros logramos que en una compañía tengamos todas esas banderitas, vamos a estar bastante cerca de tener una cultura organizacional data-driven. Muchas gracias, Karen, por esta interesante exposición donde pudimos conocer el lado práctico de cómo ha sido la evolución de Movistar Chile desde la creación de su área de gobierno de datos. También agradecer la asistencia a este webinar y al interés que han demostrado por seguir acompañándonos en este tipo de eventos. Cabe destacar que como Club de GeoLatam estamos abiertos a conocer todos los marcos de trabajo y soluciones informáticas disponibles en el mercado, por lo que seguiremos realizando este tipo de eventos para seguir nutriéndonos de variado conocimiento existente en diferentes industrias. Una vez más, gracias y nos vemos en una próxima sesión.